La niña del almacén. En el almacén en donde trabajo, siguen ocurriendo cosas. Hace un par de semanas, sucedió algo que nos dejó helados a mí y a mis compañeros. Se dice mucho de una niña que se aparece en dicho almacén, mas ninguno la ha visto. Aunque sí hemos escuchado cosas extrañas y tenido experiencias no muy explicables. Tales como sombras o silbidos. Pues en esa ocasión, sucedió que estábamos trabajando, todos en un mismo punto, cosa rara, pues siempre estamos en áreas distintas. Cuando en medio del silencio, pudimos escuchar esa risita. Volteé a verlos y todos con los ojos bien abiertos, sentí un escalofrío cuando el nuevo dijo, allá va la niña. Nadie de los demás dijo nada, no sé si fue el impacto, pero guardaron silencio y siguieron trabajando como si nada. No se habló del tema hasta la salida. Todos la escucharon. A la fecha siguen pasando cosas, los estaré manteniendo al tanto de esto. La sombra que estaba en mi habitación. Lo sé, es algo común en historias, pero esto me pasó a mí. Una madrugada estaba en un sueño muy profundo, cuando de la nada, me despierto, y veo una sombra enfrente de mí. Cabe recalcar que duermo en una hamaca, la forma de la sombra, el cuerpo, se parece al de mi hermana menor. Le tiré una patada, y de la nada vi cómo la sombra se tiró al suelo. Desapareció con la oscuridad de la noche. Desde ese día, siempre hay algo que me levanta a las 2 e incluso 3 de la mañana, no puedo dormir. Incluso cuando intento dormir durante el tiempo de las 3 de la mañana, siento una presencia. Cuando me tapo la cara con mi sábana, siento que algo me presiona contra la cama y se acelera mi corazón a una velocidad incomparable. Entonces, desde ese día siempre pasan cosas raras en la madrugada. El espíritu que ronda mi casa. Yo soy una persona de pensar mucho, y por eso recordé esto. Les contaré esta pequeña historia que me pasó en casa de mi abuela ya hace unos meses. Yo era una persona muy viciada al celular, tanto así, que al momento de mirar a otro lado, se ve muy borroso por unos segundos, también porque uso lentes. El caso que ese día, estaba jugando tranquila con mi celular. Tengo que aclarar primero, que la puerta de la habitación de mi abuela está cerca de la cama. Entonces, en eso que volteo en dirección a la entrada y vi a una sombra negra, a la cual no se le veía el cuerpo para nada, y dirás, obviamente, porque seguro estaba pegado a la pared, pero no, ya que mi abuela tiene una mesa en la parte donde se asomó esa rara sombra. Como vi borroso por unos segundos no sospeché, en cambio, pensé que era mi primo hermano. Lo saludé y un silencio muy raro irrumpió, así que me levanté, fui a mirar, como puede ser pensé. Entré al cuarto de mi primo hermano y le pregunté, ¿saliste? Me quedé atónita al escuchar un no y me quedé aún más fría, cuando a lo lejos y al fondo del pasillo, escuché como algo se estaba burlando de mí. En ese momento no me podía mover, solo recuerdo que caí al suelo, y me desmayé. Desperté en la cama de mi habitación, ahí estaba mi primo hermano y mi madre. Les conté lo que me sucedió, y resulta que no he sido la única en ver esa sombra rondando por la casa. Visiones del pasado. Soy de una familia grande, somos 9 miembros en total. Mi madre es africana. En dicho país hay una leyenda que dice lo siguiente: si la siguiente hija de la pareja no tiene como madrina a la hermana mayor, puede ver cosas del pasado o paranormales. Es algo que tiene que ver con brujería o algo así, creo. Nunca lo comprendí muy bien. Desde hace un tiempo, veo cosas paranormales, ya sean personas, animales, sombras o incluso escucho voces que me llaman, incluso si no hay nadie en casa. Hace poco tuve un sueño, en el cual unas ancianas aparecieron frente a una casa de piedra, y en el sueño parecía que estaba en 1970, ellas trataban de tomar una foto. Todavía recuerdo perfectamente las palabras de una de las señoras. Ella me dijo, sal de ahí, quiero tomar la foto de Alcira. Al día siguiente le pregunté a mis tías y a mi madre. Les comenté todas las características de las ancianas, y ellas me dijeron que esas eran sus tías, pero que llevan muertas 25 años.
Cabe decir que en mi otra casa habían innumerables cosas paranormales, como ranas muertas, fetos y cosas del estilo. Mi hermana y yo en una ocasión vimos a una señora en silla de ruedas, caminando por toda la casa, también a un niño muerto y a un anciano con una escopeta, buscando al niño, para matarlo obviamente, y en otra ocasión un alma perdida pasó por el auto de mi padre, y saludó a mi padre, pero la casa estaba completamente cerrada. Mi padre lo buscó por un rato y yo que estaba ahí vi cómo sucedió todo. Cuando me mudé de casa, aún estábamos en ese proceso y de repente la energía se perdió. No era la gran cosa, ya que esto solía ocurrir con frecuencia. Ese mismo día mi hermana y yo decidimos bajar al primer piso de la casa. Ahí estaban mis padres. De pronto, miré al balcón que está dentro de la casa o del cuarto de sala, vi una figura negra mirándome directamente, y a una mujer vestida de blanco pasando en silencio. Yo como cualquier otro pregunté: ¿hay alguien ahí? Mi familia se me quedó viendo y ellos me dijeron que ahí no había nadie más. Yo sabía que no eran personas reales, o al menos de carne y hueso. Podía ver su imponente tamaño y su presencia macabra. Me dio miedo el saber que esa casa no la ha habitado nadie anteriormente, así que era imposible que personas vivieran ahí, pero sucedió. Había 2 de ellos. Vivo en ella hasta el día de hoy. Yo veo muchas más cosas, pero nadie lo sabe y me da miedo contarlo. Y que no me crean. Saludos y gracias por escuchar mi relato. El bosque al lado de mi casa. Esta historia la voy a contar porque tengo mucho tiempo guardándola para mí, pero mi psicóloga me recomendó hablar de esto con alguien más. Estoy segura que ella no se refería a contarla en internet para que miles de personas la lean, pero con mucha suerte quizá nadie la vea. Antes de todo solo quiero decir que esto es algo que pasó cuando estaba muy chiquita, y por eso me traumó tanto. Actualmente tengo 35 años, pero de igual forma me sigue dando escalofríos hablar de esto, y más aún como estamos cerca de la fecha en la que pasó todo, hace más o menos unos 28 años. Recuerdo que fue un 25 de diciembre, creo que tenía 7 u 8 años. Estoy segura que fue en diciembre porque me encantaba recibir doble regalo, ya que ese día era mi cumpleaños. De esa fecha recuerdo muy poco, porque desde la mañana sentía una vibra muy extraña. Me levanté temprano muy emocionada porque debajo del árbol de Navidad había muchos regalos y varios decían mi nombre. Luego de abrirlos, fui a guardarlos a mi cuarto y por la ventana vi a Martina jugando, en el bosque a un lado de mi casa. Así le decíamos a unos árboles y flores muy bonitos que estaban cerca de aquel rancho. A mi mamá no le gustaba que jugara con Martina, porque su papá era muy raro, y anteriormente la policía había entrado en su casa y encontraron muchos objetos, pero mi mamá nunca me dijo qué eran exactamente. Salí como pude por la ventana para que no me viera mamá. Martina estaba escribiendo unas letras en uno de los árboles del bosquecito, pero yo no sabía leer en ese entonces. Le pregunté qué hacía y me dijo que escribió lo que había soñado anoche. Le pregunté de nuevo qué había soñado y me respondió: soñé contigo. Hagan de cuenta que mi mamá me jaló del brazo tan fuerte que me dejó morado, y me llevó con mucha fuerza para la casa. Me sentó en una silla y me dijo que si volvía Martina a gritar a lo más fuerte posible, que ella estaría ahí para ayudarme. Yo no entendí por qué mi mamá estaba tan asustada, si mis amigos y yo jugamos siempre con Martina, solo que todos se mudaron de casa, por la escuela o eso era lo que mi mamá me decía. Ya eran las 12 medianoche, todos estaban celebrando Navidad y mi cumpleaños con mucha comida y alcohol. Yo estaba sentada en mi sillita cuando vi venir a mi tío Nato. Él solo venía para estas fechas y siempre me traía un gran regalo, así que corrí hasta él y le di un abrazo. Él me alzó y tomó mi cabeza con una de sus manos y dijo: ¿quién es la niña que estaba detrás de ti y por qué tienes el cabello tan enredado y sucio? Supe que algo pasó cuando Nato gritó el nombre de mi mamá y luego su rostro cambió totalmente. Nato caminó hasta la casa y tomó una de las hachas que tenía papá detrás de la puerta. Mi mamá lloraba mientras trataba de desenredarme el cabello, pero era imposible. Mi abuela dijo que la única forma era cortarlo y no hubo otra opción.
Me asusté mucho cuando mi papá se fue caminando con Nato. Cada uno llevaba un hacha en mano y caminaron en la oscuridad de la noche, hasta que no los pude ver más. Lo último que recuerdo es a Nato con las manos llenas de sangre viniendo hacia mí, diciéndome que todo iba a estar bien. Minutos más tarde pude ver cómo se incendiaba una de las casas, pero no logra distinguir cuál de todas era. Al mes estamos viviendo en otra casa y nunca más volví a ese rancho hasta hace poco. Hace unas semanas tuve que venir con mi mamá para ver si podíamos vender la antigua casa. Necesitábamos dinero y esa era la única propiedad que nos quedaba. Cuando veníamos de camino, vi un terreno hecho ceniza y escombros. En ese momento me di cuenta que en la casa que se había quemado hace 28 años, era la casa de Martina. Paré el coche y bajé un momento para ver algo. Había restos de muñecos quemados que parecían de porcelana o algún material parecido. Me asusté. Entré al coche y seguí un poco hasta llegar a nuestra antigua casa. Cuando nos bajamos, lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá qué pasó aquella noche, y por qué a ella no le gustaba que yo jugara con Martina. Mi mamá rompió en llanto, pero entre sollozos me dijo, «Quiero que veas esto». Caminó al bosque a un lado de la casa y señaló los árboles. En ese momento me acerqué y no pude seguir respirando. Sentí cómo se me iba el aire de golpe. Cuando vi que en cada árbol estaba escrito el nombre de cada uno de mis amigos, Alejandro, Lucas, José, Andrés y por último estaba mi nombre, Melissa. Los árboles que tenían escrito el nombre de mis amigos no tenían ni una sola hoja en sus ramas. En cambio el que tenía mi nombre aún seguía bien. Le pregunté de nuevo qué pasó y ahora sí tuve una respuesta. Mi mamá me contó que cuando se mudaron a la casa, las propiedades eran absurdamente baratas y accedieron a comprar de inmediato sin preguntar nada. Poco a poco comenzaba a llenarse de familias el lugar. Todo fue muy bonito hasta que comenzaron a aparecer los niños, uno a uno. Lo último que se sabía de ellos es que su cabello en la noche anterior estaba lleno de nudos, sucio con algunas hojas secas y la última persona con la que fueron vistos era Martina. Una señora se percató de esto y llamó a la policía. Cuando estos entraron a la casa del señor Daciano, el papá de Martina, dueño de los terrenos, encontraron 5 figuras de niños de porcelana, 4 niños y una niña. El señor estuvo preso por 6 meses bajo investigación, pero como no hubo suficientes pruebas para inculparlo y además pagó la fianza, así que el caso fue cerrado. Mi mamá dice que mi tío Nato era amigo del investigador del caso. El investigador le dijo a Nato que no podía decirle nada muy detallado sobre el caso, porque estaba bajo un contrato de confidencialidad, pero que él estaba seguro que la siguiente era yo. De los 4 muñecos que tenía el señor en su casa, el único que no tenía marca era el muñeco de la niña, y la única niña en la finca era yo. Mi tío se dedicó durante un mes a investigar y seguir al señor Daciano, pero cuando encontró lo que buscaba no lo podía creer. La esposa del señor había muerto dando a luz a su hija Martina, y curiosamente cuando yo tenía 7 años era idéntica a la esposa de este señor. En el pueblo había una leyenda de un viudo que revivió a su esposa sacrificando a sus 5 hijos, 4 varones y una niña, igual a su madre. Según Renato, el señor Daciano se obsesionó con la idea de poder revivir a su esposa y por eso pagó el precio. Aún se culpa por lo que pasó aquella noche, pero si no lo hubiera hecho quizá yo no estaría contando esta historia.